just playing on instinct, O'Gill. He's just hanging a big right hand. That's it, Tim. A sus 66 años, la leyenda del boxeo Thomas "The Hitman" Hearns, conocido por su devastador poder de knockout y su histórica carrera en múltiples divisiones de peso, ha roto el silencio para revelar el nombre del rival que, según él, le presentó el desafío más monumental de todos. Un adversario que, incluso por encima de gigantes como Marvin Hagler y Sugar Ray Leonard, lo obligó a exprimir cada recurso de su repertorio. Un hombre cuya potencia, inteligencia y astucia dentro del ring lo llevaron a los límites de su resistencia, dejándole una marca que ninguna otra pelea consiguió. Bienvenido al lado oscuro del boxeo. Ese lugar donde desvelamos los secretos que este increíble pero aterrador mundo intenta mantener enterrados. Empezamos. Thomas Hearns no era un boxeador común. Era veloz, calculador y poseía la clase de pegada que podía decidir una pelea en un solo instante. Desde el peso welter hasta el semipesado, dejó una huella imborrable en la historia del deporte. En este video no solo exploramos quién fue ese rival que lo llevó a la prueba más dura de su vida, sino también por qué ese duelo fue tan significativo en su trayectoria. Para entenderlo, debemos retroceder al inicio. El viaje de The Hitman comenzó en 1958 en Grand Junction, Tennessee. Sin embargo, no permanecería allí mucho tiempo. A los 5 años, su familia empacó y se mudó a Detroit, Michigan, ciudad que se convertiría en el verdadero hogar de Thomas. Detroit no era un lugar fácil. Era dura, cruda, una urbe donde había que aprender a defenderse y a labrarse el propio destino. Y fue en medio de ese entorno implacable donde el joven Hearns empezó a sentir la atracción del boxeo, una chispa que pronto se convertiría en la llama que marcaría el rumbo de su vida. Thomas Hearns creció viendo a íconos como Muhammad Ali, un hombre que parecía bailar en el ring con una gracia imposible y luego desatar golpes devastadores con una precisión hipnótica. Aquello encendió algo en el joven Thomas, una chispa que pronto se convertiría en fuego. Pero entrar a un gimnasio de boxeo por primera vez no es fácil, mucho menos para un muchacho flaco, con sueños más grandes que su cuerpo. Entró lleno de ilusión, aunque con cierta inseguridad, sin saber realmente en qué se estaba metiendo. Lo que ocurrió a continuación fue un bautizo brutal. Su primera pelea de práctica terminó en desastre. Lo golpearon con dureza, y para cualquiera hubiera sido motivo suficiente para rendirse y no volver jamás. Pero Thomas no era como los demás. Usó ese dolor, esa humillación, como combustible. Transformó la derrota en determinación, y esa determinación se convirtió en su sello personal. Desde ese día, entrenó con una ferocidad insaciable, perfeccionando cada detalle, cada movimiento, cada golpe. Su disciplina lo llevó más allá de lo que nadie imaginaba, y todo ocurrió en el mítico Kronk Gym de Detroit. Para los entendidos, aquel lugar no era simplemente un gimnasio, era una fábrica de campeones, un santuario donde se forjaban leyendas. Y al frente de ese templo estaba el incomparable Emanuel Stewart, un entrenador con un talento único. No solo moldeaba boxeadores, sino que veía en cada joven sus sueños ocultos y sabía cómo convertirlos en realidad. Cuando Emanuel Stewart conoció a Thomas Hearns, muchos lo consideraban apenas un amateur de golpes ligeros, un joven alto y delgado que aún no había encontrado su verdadera identidad en el ring. Tenía, sin embargo, un físico hecho para el boxeo. 1,85 metros de altura, brazos interminables y un alcance que parecía más propio de un peso pesado que de un welter. Rápido, larguirucho y con una fuerza natural evidente, Thomas ya mostraba destellos de talento. Pero lo que otros veían como un buen prospecto, Stewart lo vio como una estrella en potencia. Con visión de maestro, tomó a aquel muchacho de movimientos básicos y lo transformó en un destructor con una pegada que estremecía. La clave fue la disciplina y el genio de Stewart, que canalizó cada centímetro de su físico en precisión y potencia. El resultado no tardó en llegar. Hearns comenzó a forjar un récord amateur impresionante, acumulando 155 victorias y solo 8 derrotas en 165 combates, un número que hablaba por sí solo. Para 1977 ya era una figura temida en el circuito amateur, conquistando los guantes de oro nacionales y los campeonatos de la Unión Atlética Amateur. El mundo del boxeo sabía su nombre y entendía que no era un talento pasajero. Ese mismo año dio el salto al profesionalismo. En noviembre, frente a Jerome Hill, dejó claro de inmediato que algo especial estaban haciendo. Lo despachó en apenas 2 asaltos. Algunos creyeron que había sido suerte, un debut con sabor a casualidad,
Pero Thomas silenció cualquier duda con una racha arrolladora de 17 knockouts consecutivos, un poder devastador que convertía cada pelea en una sentencia rápida. No era solo un buen peleador, era un fenómeno. El mundo pronto le puso un nombre que se ajustaba perfectamente a su estilo: The Hitman, el sicario. De vender golpes ligeros en el amateurismo, Hearns se había convertido en una máquina de demolición, listo para conquistar el peso welter y reclamar su lugar entre los grandes. Sin perder tiempo, Thomas Hearns subió al ring en 1980 para enfrentar a José Pipino Cuevas, un campeón temido y respetado en todo el mundo. Aquella noche no solo ganó la pelea, también conquistó su primer cinturón mundial, el título de peso welter de la AMB. Con una actuación dominante, Hearns dejó claro que no había llegado para ser una estrella pasajera, sino para marcar una época. Después de esa coronación, defendió el título en 3 ocasiones más, demostrando que su poder y su precisión no eran producto de la casualidad. Ese mismo año, sus actuaciones lo elevaron a la cima del reconocimiento internacional. Fue nombrado Peleador del Año, tanto por la revista The Ring como por la Asociación de Escritores de Boxeo de América. En cuestión de meses pasó de ser un joven underdog de Detroit a convertirse en una auténtica superestrella del deporte. Lo que hacía a The Hitman tan especial no era solo su pegada devastadora, sino también su estilo inusual y su capacidad para jugar con la mente de sus rivales. A diferencia de la mayoría de los boxeadores que mantenían ambas manos en alto para protegerse, Hearns peleaba con una guardia distinta. Dejaba la mano izquierda baja casi colgando, mientras su mano derecha estaba siempre lista para lanzar el golpe definitivo. Aquello no era descuido, era una trampa cuidadosamente diseñada. Los rivales, engañados por la aparente apertura, se lanzaban confiados. Y entonces, ¡bam! Hearns desataba su legendaria derecha, rápida como un rayo, inesperada y cargada de un poder de knockout brutal que podía terminar una pelea en segundos. Su alcance interminable y su velocidad lo convertían en una pesadilla viviente. Alto, delgado, con un estilo de francotirador, seleccionaba sus golpes con precisión quirúrgica, y cuando uno de ellos conectaba, la pelea prácticamente se acababa. Luces fuera. No tardó en ganarse la fama de ser una peligrosa rareza de la naturaleza, un hombre capaz de cambiar el destino de un combate con un solo puñetazo. Más tarde, en 1981, llegó la primera gran prueba de fuego para Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard. Este no era un combate cualquiera, era el enfrentamiento definitivo. 2 campeones invictos, ambos en la cima de sus habilidades, peleando por el título mundial de peso welter. La expectación fue tal que algunos aficionados pagaron fortunas por presenciarlo en vivo. Y cuando sonó la campana, la pelea cumplió con cada gramo del hype. Fue un combate explosivo, de ida y vuelta, donde Hearns mostró lo mejor de su boxeo. Usó su largo alcance como un látigo, castigó con su poder y durante gran parte del duelo estuvo al frente en las tarjetas. Estaba superando a Leonard, conectando golpes precisos que parecían encaminarlo hacia la gloria. Pero Sugar Ray era una leyenda por una razón. En el asalto 14, después de un desgaste brutal, Leonard encontró su momento, desató un ataque furioso y el árbitro detuvo la pelea. Hearns perdió por TKO, y con ello su invicto y su título en una de las derrotas más amargas de su carrera. Para muchos, esa clase de golpe sería devastador, pero no para Hearns. Lo asumió como una lección, una experiencia que alimentó su fuego competitivo. Entendió que debía entrenar mejor, ajustar su enfoque y volver con más determinación. Lejos de quebrarlo, la derrota lo hizo más peligroso. Y así, sin miedo a los retos, subió de categoría. En 1982 se movió al peso superwelter y rápidamente dejó su huella. Derrotó al brillante Wilfred Benítez y conquistó los títulos del CMB y lineal, demostrando su versatilidad y capacidad para reinar en múltiples divisiones. No era solo un campeón, era un coleccionista de cinturones. 2 años después, en 1984, el destino lo cruzó con otra leyenda, Roberto Manos de Piedra Durán. Durán, un guerrero inmortal, era famoso por su dureza y jamás había sido noqueado en toda su carrera. Hearns, sin embargo, lanzó una predicción que parecía absurda. Prometió noquearlo en el segundo asalto. Muchos lo tomaron como fanfarronería, pero Hearns sabía lo que decía. Había estudiado a Durán y estaba convencido de que su estilo frontal, agresivo, era perfecto para ser destrozado por su demoledora derecha. Cuando comenzó la pelea, Hearns no perdió tiempo. Salió como un depredador, lanzando combinaciones feroces que inmediatamente pusieron a Roberto Durán contra las cuerdas.
En el primer asalto, el implacable poder de The Hitman envió a Duran a la lona en más de una ocasión. Manos de Piedra, famoso por su dureza legendaria, se levantaba una y otra vez, pero el castigo era evidente. Sus piernas temblaban, su resistencia se desmoronaba y la multitud podía sentir que algo histórico estaba a punto de ocurrir. En el segundo asalto, Hearns cumplió su profecía con precisión quirúrgica. Conectó un derechazo demoledor, limpio, directo, que dejó a Duran tendido sin posibilidad de levantarse. El árbitro intervino de inmediato, decretando el knockout. Exactamente como lo había prometido, Hearns lo noqueó en el segundo asalto. El mundo del boxeo quedó conmocionado. Por primera vez, Duran había sido noqueado, y lo hizo un hombre que parecía tener dinamita en cada puño. La victoria catapultó aún más la reputación de Hearns como uno de los pegadores más destructivos de todos los tiempos, y lo llevó a ser nombrado por segunda vez Peleador del Año, en 1984. En ese momento, Hearns estaba en la cima del mundo, un campeón de múltiples divisiones, temido por todos, admirado por millones y con un poder de knockout que aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a compartir el ring con él. Pero todavía quedaba una montaña por escalar, un trono por reclamar en la edad dorada del boxeo. Con Duran ya derrotado, solo un hombre se interponía entre Hearns y la supremacía absoluta del peso mediano. Ese hombre era Marvin Marvelous Hagler, el indomable campeón indiscutido. Hagler no era un rival común, era un rey forjado en la dureza de Nueva Jersey y pulido en los gimnasios de Massachusetts, un guerrero que había defendido su corona viajando a pelear en los patios traseros de sus rivales, ganándose todo a base de sudor y sangre. Era un campeón con cicatrices, con hambre constante de probar que nadie podía destronarlo. La idea de que Hearns y Hagler se cruzaran en un mismo ring encendió al mundo del boxeo. Los fanáticos sabían que aquello no sería solo una pelea, sería una guerra, una de las batallas más grandes jamás vistas. Tenías a dos de los pegadores más temidos del boxeo, cada uno con su estilo único, listos para chocar por la supremacía del peso mediano. Thomas Hearns, con su precisión quirúrgica y su alcance letal, era capaz de destrozar a cualquiera desde la distancia con esa derecha explosiva. Marvin Hagler, en cambio, era un tanque implacable, avanzaba como una máquina de guerra, absorbía castigo que hubiera derribado a otros y devolvía golpes aún más duros. No era solo una pelea, era un enfrentamiento épico por el derecho a fanfarronear, por el legado, por un lugar en la historia. El 15 de abril de 1985, lo que se vivió fue tan brutal que décadas después aún se le recuerda con un nombre perfecto: la guerra. Desde que sonó la campana del primer asalto, no hubo estudio, no hubo tanteo, no hubo respiro. Los dos se encontraron en el centro del ring y desataron un infierno de intercambios. Hearns conectó derechazos monstruosos, golpes que hubieran noqueado a cualquiera, pero Hagler los absorbió con la mandíbula de hierro que lo caracterizaba y siguió avanzando, obligando a Hearns a retroceder. La multitud estaba en pie, enloquecida. En ese mismo primer asalto, Hagler abrió un corte profundo